Bienvenidos, esto es Ensalada de Tópicos, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Hoy tenemos invitado a Óscar Cerrato por primera vez en esta mesa, es un honor y un gusto tenerlos aquí. Muchas gracias, Óscar, analista de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, hoy estamos aquí para analizar grave situación en que se encuentra hoy la Comisión de Selección para el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, donde, no se podría decir oficial o legalmente que hay una falsificación de firmas del rector Javier Valles, quien es integrante de esta Comisión de Selección, pero sí unas firmas que no corresponden a la vista a lo que es su firma auténtica. Y más adelante vamos a estar mostrando las imágenes. Y bueno, pues estamos aquí para analizar y me gustaría empezar a hacer un recorrido desde el principio de cómo se vino dando todo este proceso, desde su inicio, pues ya muy atropellado, ¿no? Ahí desde el inicio, Óscar, tú has mencionado el asunto de que se viola la ley, ¿no? Por principio. Sí, ¿no? sí. En la conformación de esta comisión de selección. Bueno, es una comisión de selección que a su vez fue conformada por el Congreso, ¿no? Local, por los diputados. Sí, es un procedimiento innovador de doble filtro, el cual, como todas las cosas en su diseño en papel, pues siempre es una buena idea en papel, aunque en la realidad terminó siendo viciado. Pero tenemos que dar un paso atrás. ¿Cómo llegamos hasta este momento? Todo empieza por un clamor ciudadano y un desprestigio de la clase política y de la incapacidad de controlar la probidad de los funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno. Se crea un sistema nacional anticorrupción y se mandata que los estados van a hacer lo propio. Si recordamos, en junio del año pasado se da una reforma constitucional para crear el sistema estatal anticorrupción. Se vota el 30 de junio, se da con gran bombo y platillo porque ya habían logrado descubrir el hilo negro y los diputados eran dueños de la piedra filosofal con la cual se iban a sanar todos los males de este país. En su momento hubo quienes señalamos de que tal reforma no era tal y además tenía serios problemas estructurales. Tan es así de que el día que se promulga la reforma constitucional después de la aprobación de los municipios, el 28 de noviembre de 2016, la gobernadora promulga esa reforma y presenta en el Congreso una iniciativa para reformar la Constitución sobre lo que acababan de promulgar esa mañana. Y acto seguido, en esa misma semana, vuelven a reformar la Constitución para ahora sí, ya encontramos la piedra filosofal y los diputados que habían declarado victoria el 30 de junio, en esa forma muy mexicana de decir, la estamos mejorando por no aceptar que la regaron la primera vez, votan de nuevo esta reforma constitucional que le da vida al sistema estatal anticorrupción y posteriormente se crean leyes secundarias como la del sistema estatal anticorrupción. Y ojo, sigue haciendo falta una reforma al Código Penal para que todo este sistema tenga dientes. A nivel estatal tenemos un sistema sin dientes porque no se ha reformado el Código Penal, y a nivel nacional, mientras no se nombre el fiscal anticorrupción, nada de esto opera. Así es. Entonces, además, el delito ahí, por ejemplo, de peculado no está considerado como delito grave, ¿no? No, pues es...
hace esa falta una reforma al Código Penal. ¿Qué es lo que observamos desde aquel entonces en lo que correspondía a lo que era el Comité de Participación Ciudadana, que viene siendo el rector de este sistema, que es un rector hasta cierto punto amañado, porque el presidente del Comité de Participación Ciudadana lo es a su vez el presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, donde este ciudadano convive con 6 o 7 funcionarios públicos de primer nivel, donde si vemos el ejemplo nacional, a Jacqueline Pechard la mayoritearon inmisericordiamente en sus primeras actuaciones, que era la investigación de Pegasus, el sistema de espionaje. En este caso en el estatal es el presidente del Comité de Participación Ciudadana, está el fiscal anticorrupción de Sonora, está el auditor mayor, ¿no? Del ISAF, está el del ISTAI. Está el auditor mayor, el del está lo que era el contencioso, ahora es tribunal administrativo, está, ¿no? El titular de la Fiscalía Anticorrupción, el titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado, un representante del Consejo del Poder Judicial del Estado, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. Son 7 personas que los conforman. Más la titular del ISTAI, ¿no? No, son 7 en total. Uno es el representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo preside, más 6 funcionarios públicos. Entonces, si bien lo preside, el grueso de los votos lo sigue teniendo el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Así es. Entonces, y un órgano autónomo como es el ISAF. Y además sin dientes, ¿no? El Comité de Participación Ciudadana, sin dientes, ¿no? Sin dientes porque, pues en realidad, pueden proponer, pero ellos no pueden llevar a juicio a nadie. Pero no tienen una función ejecutiva, y además toda propuesta debe ser votada por este comité coordinador, donde hay 6 funcionarios públicos y un ciudadano, que ahorita vamos a hablar de la naturaleza del ciudadano. Y además aquí hay un secretario técnico, ¿no? Que en este caso es Raúl Guillén, ahora, que es el que hace todo el trabajo, ¿no? Sí, prácticamente. Para el Comité de Participación Ciudadana opere, se crea una figura de un secretario técnico en el cual recae la parte operativa de este Comité de Participación Ciudadana, el cual se nombra a través de una terna que presenta el mismo Comité de Participación Ciudadana. ¿Y cuál es la sorpresa? Que el secretario técnico recae sobre una persona que había trabajado en el Ejecutivo del Estado, que además aspiró a ser rector del Unison, y seguramente si no le hubieran dado este puesto hubiera aspirado Comisión Estatal de Derechos Humanos, y si no ahorita estaría inscrito para la carrera municipal o el puesto que se vaya desocupando. Como funcionario, él fue el encargado de implementar el nuevo sistema de justicia penal, ¿no? El nuevo sistema de justicia penal, a él le tocó Raúl Guillén dar el impulso final de la implementación de las reformas necesarias que había que hacer. El Poder Judicial llevaba un gran avance en capacitación, y a él le tocó presentar por parte del Ejecutivo las iniciativas que hacían falta, algunas afortunadas, otras desafortunadas. Hizo un buen trabajo en lo que le correspondía hacer por la premura del tiempo. Sin embargo, el trabajo todavía sigue pendiente, dado de que la capacitación a los cuerpos policíacos pues es una tarea no terminada, y es lo que está ahorita adoleciendo al sistema de procuración de justicia penal. Y por otro lado, tenemos una vorágine legislativa en materia penal por parte de los diputados locales,
que siguen sin entender la naturaleza del sistema y quieren regresar al sistema de prisión preventiva. En ese, usted disculpe cuando se han equivocado, ¿no? Bueno, se conforma la comisión de selección, sí. Pero tú ahí desde su inicio señalas que hay una violación ahí a la Constitución, ¿no? Y a la ley. Bueno, hay una violación a la ley que le da vida al sistema estatal anticorrupción, porque dice claramente, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana serán nombrados conforme al siguiente procedimiento. Esto lo dice en el artículo 18. Dice: el Congreso del Estado constituirá una comisión de selección integrada por 9 personas por un periodo de 3 años de la siguiente manera. Y luego en su inciso A dice: convocará a las instituciones de educación superior y de investigación para proponer candidatos a fin de integrar la comisión de selección, para lo cual deberán enviar los documentos que acrediten el perfil solicitado en la convocatoria en un plazo no mayor de 15 días para seleccionar a 5 miembros basándose en los elementos decisorios que hayan plasmado en la convocatoria, tomando en cuenta que se hayan destacado por su contribución en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Y aquí esta Y al final es importante porque tienen que haber destacado en las 3 cosas. El legislador puso materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Si hubieran puesto una O, hubiera sido cualquiera de las 3, pero aquí la ley dice que tienen que cumplir con estos 3 requisitos. Y luego dice en el inciso B: convocará organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción para seleccionar a 4 miembros en los mismos términos. ¿Qué es lo que hace el Congreso del Estado después de esta convocatoria? Nombra 4 ciudadanos que vienen de instituciones de educación superior. Que es el caso de Guillermo Noriega, que es propuesto por el ISAP y la Unilíder, ¿no? Sí. Y luego Marco Antonio Andrade, que es propuesto por la Universidad Estatal de Sonora, sí. Álvaro Bracamontes por la Unilíder también. Por Unilíder. Y Teresita Lanz por la Federación. Y viene... Javier Valles del Itzon. Javier Valles por el Itzon. Ahí se cumplen 4 que vienen de instituciones de educación superior. Ahorita hablamos si cumplen con los 3 requisitos de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Y luego vienen 5 integrantes que vienen de organizaciones de la sociedad civil. Que es Leticia Cuesta, Sonora Ciudadana, Karina Gastelum por el Colegio de Notarios, Adolfo Arispuro por la CEMIC, sí. Y Teresita Lanz por parte de la Federación de Escuelas Particulares, y Luz Mercedes León del CENTE sección 54. Bueno, estos sí saben de corrupción, ¿no? Bueno, sí. Pues. Sí, no, pero ahora vamos hablando de... Ya aquí hay un incumplimiento a la ley, porque la ley decía 5 instituciones de educación y de investigación y 4 organizaciones de la sociedad civil. Decide nombrar a 4 provenientes del sector académico y 5 de organización de la sociedad civil. Primer incumplimiento. Luego dice que los miembros de educación superior que vienen propuestos por instituciones de educación deben de haberse destacado en su contribución en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Sin duda alguna, Guillermo Noriega podríamos decir que cumple con ese perfil, dado que ha hecho de estos temas una carrera y lo ha hecho pues con cierta notoriedad en estos temas. Álvaro Bracamontes, Marco Antonio Andrade y Javier Valles no se les conoce por estos temas. Marco Antonio Andrade se le conoce más bien por ser un buen abogado, fue el director jurídico del Congreso, fue el director jurídico del Instituto Estatal Electoral y después secretario, es un muy buen abogado, pero no tiene una trayectoria donde se le reconozca
por estos tres temas. Sin duda alguna ha contribuido, sobre todo en su época de abogado del Congreso, en estos temas. Álvaro Bracamontes es un economista destacado, proveedor del gobierno del estado de Sonora. Así es. Que su área de investigación conocida siempre ha sido sobre otros temas, no sobre estos, y el doctor Vales, pues honestamente no se le conocía esta faceta. Y luego nos metemos a las organizaciones de la sociedad civil, donde aquí el requisito es el mismo. No solamente que los individuos hayan destacado en estos temas, sino que las organizaciones estén especializadas en esto. Sin duda alguna, Sonora Ciudadana podríamos decir que está especializada en este tema y Leti Cuesta cumple con el requisito, pero el Colegio de Notarios no es conocido por este tema y además algunos notarios destacados en privado dicen y reconocen que no cumplen con el requisito que impone la fracción B del artículo 18. Karina Gastelum no se le conoce ningún trabajo en este sentido. Adolfo Arispuro fue presidente de CEMIC. CEMIC no es conocido por el combate a la corrupción, de hecho es conocido por tener una muy buena relación con el gobierno, dada la derrama de obra pública que hay. No lo critico, de hecho CEMIC hace un buen trabajo de representar a sus agremiados para adquirir contratos de obra pública. Entonces, pero ni CEMIC ni Adolfo Arispuro cumplen con el requisito del artículo 18, fracción B. Así es. La Federación de Escuelas Particulares, pues con todo respeto para Teresita Lanz, y la Federación de Escuelas Particulares no cumplen ni la persona ni la organización de la sociedad civil. Y cuando vimos la lista final, pues parecía una broma muy simpática que el CENTE lo presentaran como una organización de sociedad civil especializada en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción, con esos tres requisitos. Entonces, a todas luces, el comité de selección de 9 ilustres ciudadanos. Comisión de selección, no es comisión, así le llaman, ¿no? Sí. Técnicamente. Sí, es una comisión de selección, perdón. La comisión de selección de estos 9 ilustres ciudadanos, muy respetables, todos ellos en sí, no cumplen con los tres más requisitos. Que 2 de ellos con el requisito, que es Guillermo Noriega y Leticia Cuesta. Sí. Me preocupa de que gente honorable, sobre todo aquellos que conocen la ley, a sabiendas de que estaban incumpliendo el requisito de procedencia y el requisito numérico de 5 más 4, hayan decidido seguir participando y solapando lo que es desde el primer inicio un arranque violando a la ley. Y no se puede, como alguien en su momento me lo dijo, pues es mejor estar ahí que dejarlos solos. Te lo dijo Guillermo Noriega, yo lo escuché. Sí, lo dijo al aire, sí. Pero también otro de las cámaras postulantes, cuando se le dijo, oye, tú no merecías como cámara empresarial proponer a alguien porque no cumples con los requisitos. Y me dijo, bueno, yo sé que no los cumplo, pero si no ocupamos nosotros ese espacio, otro lo va a ocupar. Violando la ley. Violando la ley. O sea, paradójico, ¿no? Sí, ya pregunta directa de que cómo se puede salvar la honorabilidad de una persona que decide participar en esto sabiendo que viola la ley. Mi única respuesta es que si tienen duda de que su honorabilidad está en juego, que se salgan del bordel. Como lo hizo Leticia Cuesta, pues, ¿no? En su momento. Como lo hizo Leticia Cuesta en su momento, y como muchos otros ciudadanos a los cuales les hablaron para pedirles que se inscribieran en esto, se negaron. Dijeron, no cumplo con los requisitos de ley,
Y como yo creo no solamente en la ley, sino mi obligación de cumplir la ley, me niego a inscribirme. ¿Te hablaron? ¿A ti te hablaron? Me sugirieron y a otras gentes les sugirieron, que considero muy honorables, y en ningún momento aceptaron. Yo estoy seguro que a mí no me lo dijeron en serio porque en realidad no me querían en este comité de selección, dada mi crítica que había hecho a la reforma constitucional. Entonces, en el primer movimiento de esta comisión de selección, empieza, como dirían, con el pie izquierdo. Así es. El árbol torcido, pues, ¿no? Sí, ya. Entonces... y aquí, bueno, para mencionar algunos de los conflictos también, además de todo esto que acabas de señalar, conflictos de interés de algunos de los integrantes de esta comisión, por ejemplo, Álvaro Bracamontes, que lo acabas de decir, ya como proveedor, consultor, ¿no? Sí, Álvaro Bracamontes tenía un contrato con la oficina del Ejecutivo, en el cual recibía dinero como contraprestación. Entonces, por salud mental y además y ética, ¿no? Aquí se aplica la máxima que de alguien de una sociedad que algo sabía de política, es: la mujer del César no solamente debe ser pura y casta, debe aparentarlo ser. Así es. Luego está también Karina Gastelum, notaria e hija del vocal del ICRESON, sí, ¿no? Priista, sí, muy ligado, muy ligado con el PRI. Yo te diría, el caso de Karina, la función de notario público es incompatible. Es como una extensión, ¿no? del mismo gobierno del Estado. No, porque no pueden participar en estas comisiones de selección, porque sabrás tú de que todas estas personas son funcionarios públicos hoy en día, no reciben contraprestación, pero tienen el carácter de funcionario público por ser una comisión que emana de la ley, y hasta donde tengo entendido, en alguno de los amparos ya el juez de distrito concede de que esta comisión está conformada por funcionarios públicos. Les guste o no, son funcionarios públicos hoy en día estos 8 individuos que siguen en este comité de selección. Por otro lado también está Adolfo Arispuro, que pues también es proveedor y contratista, ¿no? De hecho, semanas después le dieron por ahí obras en Ciudad Obregón, sí, una de 88 millones de pesos, la otra de 9 millones de pesos, ¿no? Es un constructor destacado, hizo un buen papel como presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, pero pues es difícil tener la doble cachucha de proveedor y de fiscalizador. Y además CEMIC no se especializa en combate a la corrupción, ni fiscalización ni rendición de cuentas. Es más, se podría decir de que en esta puerta de 2 vías de corrupción, el mayor número de incidencias de corrupción se da en la obra pública. Sí. Entonces es muy desaseado la participación de CEMIC en este. Teresita Lanz, bueno, pues su hijo es funcionario directivo del Hospital General de Magdalena, ¿no? Sí, Teresita Lanz es una señora Magdalena muy respetable, y la Federación de Escuelas Particulares es una organización de la sociedad civil a la cual yo estimo mucho. Esto no me evita decir que no tienen absolutamente nada que hacer en esto, porque no cumplen en los requisitos que marca el artículo 18, fracción B de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, ni como organización ni como persona. Okay. Bueno, entonces ya pasando al comité, o sea, se conforma el comité, seleccionan a 5 integrantes, y pues ahí también se da su conflicto de intereses. Pues ya lo de Alberto Haas está ya lo hemos aquí tratado mucho. Él preside al Instituto Sonorense de Administración Pública, el cual recibe dinero público. O sea, en el 2017 recibió 3 millones de pesos en forma mensual, de 250,000 pesos mensuales por parte de la Secretaría de Educación y Cultura. Y del 2005 a la fecha ha recibido 28 millones de pesos, ¿no? del gobierno del Estado. Entonces,
pues está claro, ¿no? Y además tiene el edificio en comodato y está registrado, el ISAPE está registrado como proveedor del gobierno del estado. Luego por ahí también está Aquiles Fuentes, que en su momento, no sé si lo sigue haciendo, pero los tiempos estos del proceso de selección, pues él era un proveedor del gobierno del estado con su consultoría esta ADN México, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, o sea, Aquiles Fuentes es una persona con muchas competencias. Sin embargo, el solo hecho de tener contratos con el gobierno del estado, el cual tengo entendido que ya no estaban vigentes, por el solo hecho de haber sido proveedor de ese gobierno del estado, pues lo pone en una situación incómoda, ¿no? Sí es. Y es, fíjate, presidente y vocero estamos hablando, ¿no? Alberto Haas y como vocero Aquiles Fuentes, de este comité de participación ciudadana. Como vocero Aquiles Fuentes, cuando hay un conflicto de interés, se declara y se evita que el funcionario conozca del caso, no solamente que no actúe sobre el caso, porque dicen, bueno, yo puedo conocer sobre el caso, pero si no voté o si no tomé una actuación, pues en ese momento no estoy incurriendo en ningún conflicto. Pero en este caso no, en este caso prohíbe que se conozca el caso. La ley aquí es clara, dice, no puede conocer el caso donde existe el potencial de conflicto de interés. ¿Cuál es el conflicto de interés? Donde tienes intereses económicos con un ente, el cual puede resultar beneficiado o perjudicado por la decisión que vayas a tomar, que es el caso claro de Alberto Haas, porque él sigue siendo parte de la AC, de la Asociación Civil. Entonces, Alberto Haas debe de evitar conocer todo aquello que implique conflicto de interés. ¿Qué entes le generan conflicto de interés? Evidentemente bienes y concesiones, porque es quien le tiene dado un comodato de inmueble a la asociación civil donde él es fundador y además preside. La Secretaría de Hacienda. Con la Secretaría de Hacienda, que es la que le entrega el cheque, porque con la Secretaría de Educación, con la cual tiene un convenio, con el municipio de Hermosillo, con la cual tiene otro convenio. Entonces, es desafortunado que el primer presidente del Comité de Participación Ciudadana pues tiene que declararse incompetente para conocer pues la mayoría de los asuntos. Sí, porque sale el dinero de Hacienda, ¿no? Entonces, porque todo lo que gira alrededor de corrupción gira alrededor o de bienes materiales o de bienes financieros. Sí. Parecería ser que si cumple estrictamente con la ley, la única decisión que puede tomar es cuál es el logotipo que van a utilizar como el Comité de Participación Ciudadana. No dudo de sus capacidades como académico y como persona, pero me preocupa dos cosas, bueno, tres. Me preocupa primero que haya aceptado postularse a sabiendas de que tiene un conflicto de interés, porque un hombre con su preparación no solamente conoce la ley, sino conoce el espíritu de la ley. Segundo, me preocupa de sobremanera la respuesta puntual que dio al comité de selección, donde cuando yo escuché el audio donde dice, ¿para qué denuncio si nunca sucede nada? Y luego mientras más trae esa vieja máxima que entre más leyes existan, menos efectivas son en el combate a la corrupción. Y cuando lo escuché me acordé de aquella metáfora que alguien puso al inicio de todo esto. Dice, cuando yo veo un gobierno declarando que va a combatir la corrupción, me acuerdo de un perro tratando de morderse su propia cola. Da vueltas y vueltas y se va a divertir todo el día, pero nunca lo va a lograr. Entonces, una persona que en su carrera profesional admite haber cometido el delito de encubrimiento, porque sabrás que la ley es puntual,
Ese se llama delito de encubrimiento. Quizás por los años ya hubo prescripción, pero confesión de parte ante un comité de selección, él debió haber, después de haber dicho eso, decir: disculpen, no tengo absolutamente nada que hacer aquí. Incluso, pues la comisión es increíble que aún así lo haya seleccionado, ¿no? Y el comité de selección, los 7 personas que votaron por él, porque tanto Leticia Cuesta se retiraron por Guillermo conflicto de Noriega, interés. en un claro conocimiento del conflicto de interés, diciendo: oye, Guillermo Noriega, porque lo postuló y fue miembro del Consejo de Sonora Ciudadana, y Leti Noriega por ser miembro del Consejo de Sonora Ciudadana, dicen: yo me abstengo de hacer preguntas y de votar. Así es. Ellos manejaron bien el conflicto de interés en ese momento. Debieron haber separado y retirado de la reunión de la comisión de selección, no lo hicieron. En otras industrias lo que se hace es: se le pide al miembro que tiene conflicto de interés que se salga de la sala de juntas para que los otros puedan deliberar libremente, pero por lo menos se abstuvieron de votar. Entonces, y la tercera cosa que me preocupa es que estos 7 individuos pues deciden elegir al maestro Haas a pesar de estas 2 tachas que tenían. Entonces tenemos un comité de participación ciudadana poco operativo, porque su presidente, si está participando, está violando la ley, y si no quiere violar la ley, pues tiene que declararse incompetente para conocer. Totalmente. Bueno, entonces, ante todo este proceso tan atropellado y a todas luces, pues, enrarecido, ¿no? Lo vamos a llamar así, surgen 2 amparos, ¿no? Bueno, hay 3 amparos, ¿no? La señora está, no recuerdo cómo se llama, cuál es su nombre, pero en los otros 2 está Javier Robles, activista de Nogales, y el otro es Rosendo Rayales y Alfonso López, ¿no? Entonces se amparan, el juez ahí, como coloquialmente se le dice, le da palo, rechaza, se van a otra instancia, un tribunal colegiado, y hay una objeción ahí por falsedad de documentos, ¿no? Entonces eso está en revisión ahorita ante ese tribunal colegiado, y vemos que esa falsedad de documentos, pues se acusa a que la firma de José Javier Vales, o no sabemos cómo se llama, porque en unos documentos aparece como, bueno, en los documentos de Litson aparece como Javier José Vales García, sí. Y en unas actas de la comisión de selección, pues aparece al revés, ¿no? Como José Javier Vales. Así es. Sí. Y la firma no corresponde a la que es su firma auténtica, ¿no? La que hemos visto en documentos. Así es, sí. En el nombre aparentemente hay un error de dedo, y aparentemente hay una firma que no corresponde a la suya en 3 de las actas, ¿no? Por lo que he visto. No, en la firma, sí. En muchas más. Aquí sí. Solamente imprimí estas, pero no, son bastantes, por lo menos sí. Unas 12, 13. Sí. Ahora, aquí viene un tema interesante, porque la ley... Perdón, y además, sí. Leticia Cuesta, ¿no? También... Está muy, muy raro esto, porque ellos sí aparecen con sus firmas, bueno, las firmas originales o auténticas, sí. En un boletín de prensa, ¿no? Del día 26 sí. de julio. Después, el 28 de julio, renuncia Leti Cuesta, pero en las actas que con fecha anterior al 28 de julio de la renuncia de Leti Cuesta, aparece Leti Cuesta ahí, y en algunos viene solo su nombre, sin ninguna firma, pero en otras aparece como un ganchito, ¿no? Que no sabemos si es firma, si es qué o qué. Bueno, sí. Ese es lo primero que me llama la atención. Después está estas firmas también de Javier Vales, que pues, como ya lo dijimos, no corresponden a las firmas que están plasmadas en documentos como rector del INSO, ¿no? Sí, los trazos no aparecen, pero aquí vamos dando un paso atrás. ¿Qué es lo que dice la ley? En el artículo 18 que mencionaba ahorita dice: el Congreso del Estado constituirá una comisión de selección integrada por 9 personas.
Al momento de que la comisión emite la convocatoria, evidentemente había 9 personas. Cuando el comité de selección nombra al comité de participación ciudadana, ya no había 9 personas. Había renunciado Leti Cuestas. Había renunciado Leti Cuestas, y tengo entendido que no estuvo presente el doctor Vales, porque es una sesión posterior. Cuando emiten el comunicado de prensa, que no tiene validez legal más allá de comunicar a la prensa el resultado de la votación, dicen: nosotros 9 y lo firmamos, estos son a quienes vamos a designar. Pero la sesión donde ellos nombran formalmente se da posterior, en un sábado, donde ya Leti Cuesta no forma parte del comité sábado de selección. 29 de julio. Entonces, la ley dice que está integrado por 9. Si la intención del legislador es que hubiera sido 8, hubiera puesto hasta 9. La ley es clara, dice, está integrado por 9. Si no hay una integración de 9, no existe ese comité hasta que tenga 9 integrantes. La votación se toma por mayoría. De esos 9, con que 5 voten en un sentido, la votación es válida. Hay una democracia en ese voto. Pero en el requisito de procedibilidad para que ese comité, esa comisión, tomara una decisión, la ley dice tiene que haber 9. No los hubo. Entonces, nuevamente estamos ante una violación de la ley. Oye, que es un pecado menor porque los 9 ya habían estado de acuerdo y luego hubo una que renunció y otro que no se presentó a esa sesión, pero pues ya estábamos de acuerdo todos. Sí. Pero la ley, y sobre todo tratando desde funcionarios públicos como son estas 8 personas que hoy están, el principio de legalidad establece que solamente pueden hacer aquello que está permitido en la ley. Los ciudadanos transitamos en un mundo donde hacemos todo aquello que no está prohibido en la ley. Sí. Que en el seno del Congreso, funcionarios públicos sin paga, pero funcionarios públicos como son esta comisión de selección, algunos de ellos con grandes luces jurídicas, violen la ley, es imperdonable. ¿Qué es lo que debieron haber hecho? Debieron haber repuesto el procedimiento. Oye, nombraron 4 y posteriormente 8, ya sin el recato de decir estamos incompletos, nombran a una persona más. En ese momento, pues yo te diría, estamos ante un proceso que, como te diría ahorita, está viciado de origen, está viciado en medio y el resultado adolece de vicios estructurales. ¿Qué es lo que va a suceder? Seguramente la parte jurídica va a seguir dando tumbos, como suele suceder en los procesos jurídicos, donde el fallo definitivo va a tardar años en llegar. Seguramente va a llegar posterior a que Alberto Hass termine su periodo como presidente, porque él lo termina en julio de este año. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Sin duda alguna el 1 de diciembre de este año. No sé quién va a ganar, pero lo que sí te prometo es que el 1 de diciembre de 2018, en el discurso inaugural del próximo presidente de la República, se va a anunciar un nuevo sistema nacional anticorrupción y se va a tirar a la basura este sistema nacional anticorrupción y sistemas estatales, el cual ha resultado ser el mítico perro que persigue su cola, diciendo: qué bueno soy. Estamos ante un ejercicio de simulación y lo vamos a ver evidente porque como va terminando este sexenio a nivel federal, pues ya es incontenible la luz de noticias adversas que hay
en torno al manejo puntual y sobre todo probo de los dineros públicos, y esto vemos que está salpicando a los estados, como es el caso de Telemax. Así es. Que habrán que dar una explicación puntual. Muy bien. Conclusiones para finalizar, Oscar. Todo esto que son las firmas que a todas luces pues no corresponden, ¿no?, a las auténticas de Javier Valles. Aquí, bueno, si el juez, el magistrado, no sé quién tenga que decidir esto de que es una falsificación de firma, pues creo que va a haber ahí sí un proceso penal, ¿no?, por quién falsificó, o no es así, ¿y qué va a pasar? ¿Se debe reponer el proceso? Bueno, ya lo he dicho, ¿no? O sea, tu cálculo es que el 1 de diciembre se tira todo, ¿no? Mi cálculo es que cuando se llegue a la verdad histórica y jurídica del hecho, ya va a ser una resolución nula, porque ya van a haber admitido que este intento de crear un sistema anticorrupción falló. Ahora, aquí vale la pena destacar el tema de la ciudadanización. Por muchos años, quienes estamos en la trinchera ciudadana, hemos pregonado de que la ciudadanización es una buena salida para los males de este gobierno y de este país. Somos el país más corrupto de los países industrializados, pero la ciudadanización, la cual sostengo que sigue siendo un ejercicio válido, pero la ciudadanización no puede estar por encima de la ley. Así como Clinton decía en su campaña, la economía estúpido. Aquí se nos olvida, y tenemos que recordarnos los ciudadanos y el mismo gobierno, que es su majestad la ley, no hay más. Mientras sigamos pensando que somos ciudadanos excepcionales o gobernantes excepcionales, que la ley no se aplica a nosotros, o que nuestra sola presencia, dado que somos puros, impolutos y castos, va a venir a salvar un proceso del descrédito por una violación primaria a la ley, en ese momento perdemos todos, porque no debe haber ni un gobernante, pero tampoco debe haber un ciudadano que esté y que se crea por encima de la ley. Así es. Bueno, por último, ¿a qué atribuyes? ¿Qué subyace en estas firmas que evidentemente no son del doctor Javier Valles? Usos y costumbres de un Congreso del Estado, donde las gacetas parlamentarias se sustituyen de un día a otro sin explicación alguna. Lo que se declara de urgente y obvia resolución, y se brincan el proceso de lectura en el Congreso, se asume que se vota de acuerdo como se presentó en la Gaceta, pero luego encontramos que esa Gaceta fue sustituida por una y luego por otra, en esas fe de ratas oficiosas que hacen. En algunos casos yo tengo, sobre todo en la parte de presupuestos, 3 versiones de la misma Gaceta, y ya que estamos ante la duda, decimos, pues tenemos que esperarnos a que salga el boletín oficial, porque a ciencia cierta ningún diputado te puede decir qué fue lo que votaron, porque ni siquiera ellos saben. Los duendes del Congreso creen que están por encima de la ley, y en muchas ocasiones se salen con la suya. Estamos ante los usos y costumbres de un Congreso estatal y de muchos congresos estatales y federales, donde el liquid paper lo usan a discreción y hacen lo que les da su regalada gana. Así es. Bueno, y ya también usan el delete, ¿no? Porque sí, me acabo de meter a la página del Congreso precisamente, y ya no aparecen las actas. Hay una acta del 19 de junio donde no viene la firma de Javier Valles, ni la del ético no hay ese ganchito, vienen
sus nombres y vacío de firmas, y las demás actas, así como en la novela de George Orwell, ¿no?, de 1984, vámonos, lo borraron todo de ley, ¿no? Ya no están, pero pues afortunadamente tenemos copias, las tenemos guardadas digitalmente, entonces... Eso es una práctica común en el Congreso. En fin, bueno, pues muchas gracias, Oscar, por haber estado aquí, bastante didáctico a tu análisis, tus puntualizaciones, y bueno, esperemos que este proceso... Gracias por invitarme, y le ruego a Dios de que algún día encontremos desde la ciudadanía la piedra filosofal para rescatar a este país de los males de la corrupción. Así es, sí, pero bueno, tiene que haber menos sociedad civil caviar y un poco más radical para que se obligue a toda esta clase política a verdaderamente... Yo creo que el debate debe ser infinito. Además. Las acciones deben ser finitas, pero a medida de que tengamos la capacidad de debatir y de disentir y de volver a debatir y llegar a acuerdos, se enriquece ese capital social. Y si tenemos estos debates con gente que a veces no vamos a ponernos de acuerdo, pero estamos de acuerdo en disentir, y hay que decir que el debate sea infinito. Las acciones, como esta que estamos aquí, deben ser finitas y muy pocas, y deben de desaparecer de la práctica común, y que nos digan no pasa nada. Así es. Sí pasa. Así es. Muchas gracias. Ahora viene acá la parte de Darvé López, que no pudo estar presente pues a esta hora por compromisos laborales, pero aquí tienen la opinión del abogado Darvé López. Darvé, ¿qué opinas de este caso? ¿Por qué en el dado caso de que estas firmas sí sean falsificadas, ¿por qué tendrían que hacerlo? ¿Qué subyace? No, mira, desgraciadamente mi opinión es parcial en este asunto. Yo, al final de cuentas, represento una de las partes que reclamaron la inconstitucionalidad del proceso de selección de los candidatos, ¿no?, de los integrantes del CPC. Y en este caso, pues, el análisis se estribaba en todo el procedimiento. Un procedimiento que al final de cuentas vino a sentarse en actas. En actas que tenemos conocimiento que no fueron elaboradas en su momento, fueron elaboradas ex profeso para ser exhibidas. Las actas fueron formuladas después de la fecha que están marcando. Es una inferencia. ¿Por qué? Porque cuando reclamamos la inconstitucionalidad de este proceso, evidentemente ellos se ven en la necesidad de corroborar que el proceso había cumplido con todas los lineamientos que establece la ley, pero para ello tendría que haber una prueba de carácter documental, y esa prueba de carácter documental pues era el levantamiento de las actas de las sesiones públicas que ellos realizaron. Y es ahí donde nos encontramos con el problema de que hay actas, por ejemplo la del día 26 de julio, que fue la que se reclamó de ser falsa, el acta, no el boletín de prensa. No, el boletín de prensa es otra cosa. El boletín de prensa es un documento que emitieron todos los integrantes del pero es un boletín, no es un acta, ¿no? Hay que dejarlo claro. Puede ser las veces de acta si tú gustas. ¿Por qué? Porque ahí de la lectura del boletín podemos nosotros advertir que ahí hicieron la selección, y ahí señalan los términos para los cuales cada uno de los seleccionados iban a fungir como integrantes del CPC. Entonces ya estaba eso decidido. O sea, la simulación de que vas a ir a decidirlo por votación mayoritaria el día jueves es una quimera, pues no. El punto que nos llama la atención es que sí hay un boletín de prensa que indica que en la reunión del día miércoles 26 de julio se tomó esa decisión y se llevó a cabo y se finiquitó el proceso. La cuestión es que cuando fue cuestionado cuando surgieron el tema que llevó a la renuncia de la doctora Reina Moraga, y que posteriormente llevó a la renuncia de Leticia Cuesta como integrante del comité de selección,
y que el comité de selección mismo no encontró... Y la parafernalia renuncia a la vocería de Guillermo Noriega, ¿no? Sí, y que no, y tan no hay vocero que no han respondido a esta situación. Que no encontró el comité de selección un conducto, una forma, una manera por la cual solucionar estos problemas de parto que se dan con la creación de nuevas instituciones que involucran a la ciudadanía. Simple y sencillamente no encontraron manera y sentimos que al ser confrontadas con el interés de quienes participaron también y tenían el legítimo derecho de reclamar un procedimiento que, bueno, la denuncia es que estaba viciado. El problema que nosotros encontramos es que, como te comentaba, el acta del día 26 de julio, que debió haber sido un acta firmada por todos los integrantes que sí habían firmado el boletín de prensa de ese mismo día, pues no tiene la firma. Okay. No tiene la firma ni de Leticia Cuesta. Exacto, que parece ser que la quisieron hacer ahí muy a lo lejos con un ganchito. Un ganchito, ¿no? Un ganchito. Y no tiene la firma. Bueno, es incorrecto decir eso porque eso le toca verdaderamente a un juez, pero... Bueno, hay una firma del doctor Vales ahí, pero que no se parece en nada. No, que no se parece, ¿no? que es diametralmente opuesta a la firma que utiliza el doctor Vales como rector, ¿no? y que hemos visto en documentos de carácter público y que inclusive es completamente distinta a la del boletín. Entonces, para nosotros eso es increíblemente... Este asunto está ahorita con un recurso de revisión, ¿no? Sí, está con una objeción por falsedad de documentos, ¿no? No, el recurso de revisión es por todo, es que el juicio de amparo lo presumieron mucho los del comité de selección. El juicio de amparo lo ganaron porque el juez de distrito determinó que había una causal de improcedencia. ¿Qué es eso en español? Que no procedía el juicio de amparo en contra de la determinación del comité de selección. ¿Por qué? Porque el juez de distrito consideró que se ubicaba en la hipótesis del artículo 61, fracción séptima de la ley de amparo, que dice que son improcedentes los amparos tomados en contra de determinaciones del Congreso del Estado y de sus comisiones para la elección de funcionarios, básicamente, ¿no? Nosotros decimos que esta no es una comisión legislativa porque no está integrada por diputados, y ese es un punto que va a resolver el tribunal colegiado. Al final de cuentas, nosotros como abogados, pues simple y sencillamente llevamos a cabo los argumentos que nuestros clientes nos brindan, ¿no? Y al final de cuentas, inclusive, pues Javier Robles es un abogado muy competente, muy destacado, muy preparado y estableció, es crédito de él decir, ¿sabes qué? Aquí esta es la orientación que le quiero dar, y la verdad es que encontró evidencia de esa situación irregular. En el incidente de objeción de firmas es distinto a lo que tú has estado planteando, que revisaste, porque pues el incidente de objeción es únicamente contra el acta del 26 y contra el acta del 29 y para que se haga contraste de eso. Pero si podemos ver, como tú bien lo señalaste, en ninguna de las actas del comité de selección aparece la firma de Leticia Cuesta. Así es. En ninguna sola, en ni una sola. Y en todas las firmas del doctor Javier Vales, que es un punto que nosotros consideramos gravísimo porque se está atentando contra la institucionalidad de una casa de estudios muy importante, no parece ser la firma de él. Esa es una situación muy relevante de la que no podemos cerrar los ojos porque se trata de una cuestión de transparencia, se trata de una cuestión de honestidad, de moralidad, y como lo dijo bien claro el propio coordinador en su momento, el coordinador ejecutivo del comité de selección, no hay lugar para falsarios, no hay lugar para personas que... El presidente Marco Antonio Andrade, cuando criticó a la doctora Reina Moraga, okay, hizo un comentario de esa naturaleza, pues ellos deberían de estar siendo autocríticos porque es una responsabilidad que tienen. No se trata de un ataque personal,
Esto no se trata de eso, se trata de una responsabilidad institucional. Fueron seleccionados por parte del Congreso para hacer una labor que sirve para construir una institución. Los dolores de parto son muy importantes y hay que saberlos asumir. O sea, no se trata de destruir, aquí se trata del nacimiento de una institución. Tiene que nacer fuerte, ¿no? Y finalmente, entonces, ¿qué pasaría aquí si, bueno, ahorita está en revisión por el tribunal? ¿Un magistrado tendría que mandarlo a peritaje o no, se está decidiendo si esa causal de improcedencia es viable o no es viable. Ahorita no nos podemos meter con la cuestión de la firma. Bueno, si al final de cuentas, pues, bueno, si se comprueba, si se dice, si el juez o quien tenga que determinarlo, pues afirma que esa firma no pertenece a Javier Valles, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría? No pudiéramos anticipar absolutamente nada. La ley no. Bueno, la ley te establece supuestos en los que las personas que falsifican firmas, pues eso es un delito, ¿no? Y los documentos que contienen firmas falsas no deberían surtir sus efectos. ¿Y se repone entonces el proceso? No podríamos anticipar. Tampoco la ley. No, en dado caso, pues la ley, ¿qué dice? ¿La ley qué es lo que marca? No, es que son muchos supuestos. Pues lo cierto es que yo te tengo que dar el dato que creo que es relevante, que un documento que contiene una firma que no es la del que suscribe, de quien se dice que suscribe, pues no puede surtir los efectos para lo que se emitió el documento, y eso debe ser suficiente para que nosotros podamos comprender el alcance, pues, de un documento que pretende comprobar la celebración de un acta que en realidad pues no es, porque bueno, sí, por obvias razones. Ahora, yo como le comentaba a Oscar hace rato, acabo de checar la página del Congreso y ya sacaron las actas donde venían estas firmas del doctor Valles, y aparece nada más una del 19 de julio, y no viene su firma. Todas las demás ya la sacaron. Fíjate a qué grado ha llegado el H Congreso. Entonces ahí, bueno, ¿qué efecto tiene? Porque entonces no hay firma tampoco en esa acta del doctor Valles. ¿Qué sucede ahí? Pues se supone que los acuerdos se toman por mayoría, ¿no? Ellos pudieran considerar que sí están por mayoría. El detalle es que en la gran mayoría de las sesiones públicas que celebraron, sí estaban todos los integrantes. Entonces, sí. No, pues ahí si de pronto vemos, se le puede encontrar una salida muy buena. No es eso lo que nos debe preocupar. Lo que nos debe preocupar es que subyace a que existan documentos que al parecer fueron confeccionados de forma exprofeso para que surgiera. Pero bueno, también hay que preguntarle al Congreso o a quien maneje esa página del Congreso por qué está actuando de esa manera, ¿no? Hay muchas instituciones y hay muchas personas que deberían de responder esa situación, ¿no? La verdad es que lo que es más lamentable todavía es que todo esto lo vean ellos como un ataque personal, cuando deberían de estar no solamente preocupados, sino avergonzados de que esta situación se esté ventilando de la manera en que yo sé que en realidad ellos no lo ven así, pero algo tienen que salir a decir para justificar todo toda esta escatología que hay aquí en este proceso, ¿no? Que lo hemos venido señalando desde el principio. Mira, la verdad, entonces, yo creo que los ciudadanos sí tienen, y en ellos me incluyo, el derecho de poder cuestionar de mil y un maneras cualquier procedimiento de carácter institucional del Congreso y de cualquier órgano. Ellos tienen la obligación de defenderlo. Ellos tienen la obligación de mostrarnos a nosotros, no ponerse inclusive al nivel de nosotros en el reclamo, en la respuesta banal de y ustedes, sino que ellos son responsables de la construcción de una institución, ¿no? Ellos tendrían que tener una respuesta inmediata y puntual de por qué razón hay una firma que no parece corresponder al doctor Javier Valles, con todo lo que ello implica, con el prestigio y con la reputación del doctor Valles en vilo. O sea,
No y se de puede. lo que representa, Y de la lo que institución que representa. Una de las instituciones, una de las casas educativas más importantes del Estado, simple y sencillamente con eso. O sea, para mí es increíble. Y para mí es increíble que todavía se alcen con cierto grado de altanería a reclamar y decir, estás equivocado, cuando deberían de estar sentados en la mesa, no solamente los del comité de selección, sino los del comité de participación ciudadana, que fueron elegidos y que desde el primer momento se les pidió que tuvieran la capacidad de la autocrítica y que revisaran el mismo proceso por el cual fueron seleccionados. Así es. Y han hecho mutis, como han hecho mutis también la gran mayoría de los medios. Bueno, que yo sepa, los únicos medios donde es en el noticiero de Juan Carlos Zúñiga y Cintia García, que me han brindado, que me han abierto los espacios para mencionar este tema. Más allá de esos espacios no hay nada, y no hablan, todo el mundo se queda callado, nadie habla, no dice nada. Yo he estado marcándole a Javier Vales, porque los mismos integrantes de la comisión, cuando Marco Antonio Andrade y Karina Gastelum, me hicieron llegar un correo donde vienen todos los datos, teléfonos, correos de los integrantes de esta comisión, y ellos mismos me decían, ¿no? Envía Twitter, háblales, ¿no? Y publica, por favor, lo que ellos te respondan. Bueno, pues le estaba marcando al doctor Vales y no me contesta. Hay una colega también, Reina Aide Ramírez, reportera, que también ha estado insistiéndole. Yo creo que ve la de Hermosillo y no contesta. Incluso del noticiero de Zúñiga le marcaron también y tampoco, ¿no? Entonces, increíble que no, bueno, y yo creo que también puede dejar mucho de manifiesto, ¿no? Lo que están tratando de ocultar, ¿no? Porque si no salen a dar una declaración, bueno, pues... No, pues mira... Bueno, ya sé que como abogado vas a decir que hay que ver el resultado. No, pero bueno, yo como ciudadano puedo inferir en eso, ¿no? No, tienes toda la libertad de pensar lo que quieras. Uno lo aprecia en su lógica. Lo que sí te puedo decir es que no podemos decir que la firma es falsa. No, eso sí no lo podemos decir. Lo que sí podemos decir es que parece que no es la misma. Sí. Y es la verdad. O sea, no necesitas mayor técnica para poder determinarlo. Pues hay un amplio comparativo de documentos públicos que ha firmado indudablemente el doctor Vales con la firma en las actas que se encontraban en la página del Congreso y que ya no están, y es verdaderamente vergonzoso eso. Total. Bueno, conclusión. No, pues conclusión es que nos encontramos en una situación irregular. Es una situación que merece ser analizada, que es responsabilidad de todos los actores políticos que intervinieron en la conformación de ambos comités, y es una respuesta que por integridad, por ética, por honestidad, por transparencia deberían de asumir la responsabilidad de contestar. Si no lo hacen es de esa manera que nosotros podemos ver el compromiso que tienen. Digan y hagan lo que hagan y señalen lo que señalen como su trayectoria y todo lo que mencionan con el fin de adornar un poquito este tipo de cuestiones, pero lo cierto es que aquí no se trata más que de que expliquen qué pasó. Muy bien, bueno, pues en mi barrio diría la cantina en manos de los borrachos. Bueno, muchas gracias. Esto fue Sala de Tópicos. Somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Y les recuerdo que enciendan sus ideas, enrollen sus problemas, enciendan sus ideas y fúmense la vida. Gracias.